Todos los que alguna vez leímos El progreso del peregrino, nos es familiar la figura de Cristiano llevando sobre sus hombros un gran fardo que casi le impedía andar y que cuando él caminaba hacía que se encorvara bajo su peso. El peso de su pecado le oprimía su conciencia, haciéndole sufrir. Y un día él se encontró con Evangelista. Ustedes recuerdan también esa figura, quien luego de decirle, huye de la ira venidera, le señala entonces el camino y el lugar donde se podía desembarazar de su pesada carga. Y así fue que, llegando él al pie de la cruz, experimentó cómo su carga era removida de sobre sus hombros y alejada de él de tal manera que nunca más la volvió a ver. Sus pecados fueron levantados, cargados y alejados de él, y roto el vínculo que le unía a la fuente de todo pecado y de toda maldad. Tal es la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Cada uno de aquellos que somos hijos de Dios hemos sido beneficiarios de su obra, y esa es la enseñanza que nosotros encontramos en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, en los versículos 4 al 10, que yo les invito a leer. Y me van a permitir el agravio de leer de la Biblia textual. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica el pecado, el que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Y una simple lectura del pasaje nos permite observar, nos permite notar el énfasis entre la práctica del pecado versus la práctica de la justicia. Y se nos hace ver claramente que la práctica de la justicia es propia de aquellos que son de Dios, mientras que la práctica del pecado, el hábito, el ejercicio del pecado, señala el proceder de aquellos que proceden del diablo. Pero también es evidente en el texto que para que una persona llegue a ser practicante de la justicia, primero es necesario que alguien quite su adicción al pecado y destruya su vínculo con Satanás. No es posible venir a ser un practicante de la justicia estando atado al enemigo de nuestras almas. Y de una manera breve, pero al mismo tiempo genial, Juan define el pecado y la justicia en términos de la ley de Dios. Lean conmigo el versículo 4 otra vez. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. De manera que Juan está colocando aquí la ley de Dios como aquello que delimita la justicia del pecado. Él pone la ley de Dios como la frontera entre lo que agrada y lo que ofende a Dios. Eso quiere decir que lo que determina nuestro estado es nuestra posición con respecto a la ley de Dios. Supongamos que esta es la ley de Dios. De este lado de la ley de Dios está el estado de justicia. De este otro lado de la ley de Dios está el estado de pecado.
El hombre fue creado en el estado de justicia y se le puso la ley de Dios como límite para su libertad. Mientras el hombre permaneció de este lado de la ley, fue esclavo de la justicia, pero absolutamente libre del pecado. Ahora, cuando el hombre traspasó la ley de Dios, cayó al estado de pecado. De este lado de la ley de Dios, el hombre es esclavo del pecado y la práctica del pecado es ahora su estilo de vida. Y ya no puede retornar por sí mismo al estado de justicia. Ya no puede. Y hermanos, me imaginé junto a Adán y Eva, de pie, fuera del huerto del Edén, contemplando con estupor, con profunda tristeza y gran dolor a aquellos ángeles poderosos y aquella espada encendida, que me decían sin palabras: el camino está cerrado, no hay retorno, no hay vuelta atrás. Y traté de identificarme con Adán, poniéndome en su lugar, y me vi caminando cabizbajo con las manos metidas en los bolsillos, avergonzado de mí, avergonzado de mi esposa y alejándome de Dios, solo abrigando una promesa que Dios había dado. Y ahora, de frente a este versículo 4, veo claramente la realidad. Estoy en el estado de pecado, debajo de la ley de Dios, con un cuerpo carnal no glorificado que responde apropiadamente a los impulsos del pecado y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y no sé a ustedes, pero a mí esto me causa perplejidad. ¿Por qué? Pero ya Juan me ha declarado en el versículo 1 de este mismo capítulo que yo soy hijo de Dios. Me ha dado la esperanza de que algún día seré tal como Jesús es. Y por eso hay en mí ese anhelo de purificarme a mí mismo en la semejanza de su pureza. Y entonces veo esta ley en mis miembros y encuentro que el mal está en mí, como diría Pablo. Y entonces, Juan, ¿qué será de mí? Y Juan, con su tierno corazón pastoral, me responde. Versículo 5. Y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Y ante esta declaración entendería muy bien a cualquiera de ustedes que me diga: ahora es que entiendo menos. ¿Cómo que no peca? ¿Hay alguien aquí que no peque? Juan, explícame eso. Tenemos que leer otra vez el versículo 5. Y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Fijemos nuestra atención en ese verbo cargar. En sus versiones Reina Valera del 60 dice quitar. Se puede traducir de ambas maneras, no importa. Este verbo tiene un triple significado. Significa a la vez levantar, poner sobre sí mismo y alejar. Como cuando uno va al río por agua. Levantamos el agua, la ponemos en el hombro y nos la llevamos. Ese es el significado de esto. De manera que Juan nos está diciendo aquí que Jesús apareció, Él fue manifestado para levantar nuestros pecados, para ponerlos sobre sí mismo y alejarlos, llevándolos, como decía el pastor Salvador en esta mañana, fuera del campamento. Y aunque él explicó eso muy bien en Hebreos 9 y esta mañana nos lo recordó, yo quiero que vayamos a Levítico 16. Y yo quiero que veamos allí esos dos machos cabríos.
Versículo 7 de Levítico 16. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, es decir, aquel cuya suerte cayó por Jehová, y llevará la sangre detrás del velo adentro al lugar santísimo y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hermanos, ¿qué nos dice Primera de Juan 2, 1 al 2? Sobre todo el versículo 2. Que Jesús es nuestra propiciación por nuestros pecados. Ese macho cabrío cuya suerte cayó por Jehová es nuestra propiciación por los pecados. Pero el asunto no termina ahí. En el versículo 20 se nos dice ahora: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Lo que Aarón estaba haciendo era levantando el pecado del pueblo, poniéndolo sobre este animal y alejándolo fuera del campamento. Fuera del campamento. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Eso fue lo que Él hizo por nosotros. Una vez que Jesús ha hecho esto, entonces, ¿qué se espera de mí? ¿Qué se espera de ti? Vean el versículo 9 de Primera de Juan 3. Dice, perdón, el versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, ¿qué se espera de nosotros? Se espera que permanezcamos en Él, aferrados a Él, unidos a Él, practicando la pureza, versículo 3, y practicando la justicia, versículo 7. El que permanece en Él no peca, porque Él cargó sobre sí los pecados presentes, pasados y futuros de cada hijo de Dios, y los alejó. Los alejó de mí y los alejó de la presencia de Dios. De modo, hermanos, que legalmente hablando, ningún cristiano peca. Desde el punto de vista de la ley de Dios, ninguno pecamos. Cuando yo peco, cuando tú pecas, Él inmediatamente levanta ese pecado, lo carga sobre sí y lo aleja. De modo que nosotros siempre estamos limpios delante de Dios. Por eso Él puede tener comunión con nosotros y no ver iniquidad en nosotros y mantener la comunión con personas como tú y como yo. Es más, nuestro bendito Señor no permite que el Padre vea nuestra maldad, porque Él siempre está propiciándola y cargándola. Siempre. Cada pecado, cada maldad, cada pensamiento perverso, cada mirada codiciosa, cada acto de sensualidad, nuestro Señor
lo levanta y lo propicia. Y nosotros delante del Padre siempre estamos puros y justos. Les voy a dar un ejemplo. Imagina que tú vas a un banco, a uno de los grandes bancos de aquí, y te entrevistas con el presidente del banco porque tú quieres una línea de crédito para una empresa que tú quieres iniciar. Y tú le pides una línea de crédito de 10 millones de pesos. Pero el dueño, por razones desconocidas, te dice, no, mira, yo no te voy a dar una línea de crédito por 10 millones. Yo te voy a dar una línea de crédito ilimitada. Y tú estás asombrado, que no lo puedes creer. Y sales de la oficina de este hombre dando brincos de alegría y te diriges al ascensor. Y cuando estás ahí esperando el ascensor para bajar de las oficinas del presidente del banco, se te acerca el hijo del presidente del banco. Y te dice, oye, ven acá. Yo sé que mi papá acaba de aprobarte una línea de crédito por 10 millones de pesos. Pero déjame decirte algo. Por una línea de crédito ilimitada. Pero déjame decirte algo. Coge todo el crédito que tú quieras. No importa la cantidad, que yo inmediatamente la pagaré. Y tu cuenta siempre va a estar en cero. Eso fue lo que Cristo hizo. Eso fue lo que Cristo hizo. En tu cuenta y en la mía, ¿tú sabes lo que hay? Pureza y justicia. Nada más, ninguna otra cosa. Pureza y justicia. Porque nuestro Señor está continuamente propiciando nuestro pecado y cargándolo sobre sí mismo. Entonces, ¿quién es el que peca? El que peca es aquel que no se ha refugiado en Él. Su deuda siempre va en aumento y no tiene con qué pagar. ¿Les parece glorioso, hermanos, esto? Pureza y justicia. Pero en aquellos que puedan estar aquí sin Jesús, que no están aferrados a Él, que no están unidos a Él, en la cuenta de ustedes no hay pureza y justicia. Hay sucio y negro pecado. Y si no te arrepientes, algún día te pasarán la cuenta. Como decía un poeta español, nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también, habrá que pagar. Quiera Dios librarte de eso. Pero hermanos, si ustedes encuentran que esto es glorioso, esto no termina todavía. En el versículo 8, yo quiero que lo leamos, encontramos otro de los propósitos por el cual la segunda persona de la Trinidad se encarnó. Dice allí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este propósito complementa a la perfección el otro propósito que ya vimos. Su obra realizada a favor de aquellos por quienes vino a morir se complementa. Y yo quiero que ustedes me permitan conectar las dos cosas. Nuestro Señor vino del otro lado de la ley de Dios, del lado donde mora la justicia. Él penetró hasta el lado donde reina el estado de pecado sin contaminarse y cargó y alejó los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Pero ¿saben qué? Eso no era suficiente. Eso no era suficiente. Para completar su obra, Él tenía que a esos a quienes Él vino a salvar, llevarlos nuevamente al estado de justicia. Si no, su obra estuviese incompleta. Y para eso Él tenía que destruir las obras del diablo en tu alma y en la mía. Todo el obrar del diablo converge en mantenernos a nosotros en el estado de pecado, practicando el pecado.
porque nosotros estamos en el lado de pecado, pero no practicamos el pecado. Pero el deseo del diablo y todos sus planes y todos sus objetivos y sus maquinaciones siempre será para que tú practiques el pecado. Por tanto, Jesús tenía que desvincularnos del diablo y llevarnos a Dios. Para eso fue que Él nos hizo nacer de nuevo, nacer de Dios mismo, para que tuviésemos en nosotros una simiente incorruptible. Leamos el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y yo me preguntaba esta tarde, antes de salir para acá, ¿y cuál es la simiente de Dios? ¿Cuál es la simiente de Dios? Yo no tuve tiempo de darle mucha mente ni de investigar, pero a nosotros se nos habla de la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Él es la simiente de Dios. Y Él permanece en nosotros. Si Él permanece en nosotros, si Él es puro y justo, entonces yo no puedo pecar. Mis pecados son transparentes ante los ojos de Dios. Juan está reenfatizando exactamente su mismo punto. Cuando el diablo nos hizo caer del estado de justicia al estado de pecado, Él nos hizo extraviar el camino, nos cambió la verdad por la mentira y finalmente nos mató. Nos mató porque perdimos la comunión, el vínculo vital con el autor de la vida. Pero ahora Jesús viene y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que el diablo nos quitó, Jesús lo revierte. Jesús lo revierte otra vez. Yo vine, dice él, para deshacer las obras del diablo, para que puedan llegar nuevamente al Padre y nuevamente disfrutar y celebrar la comunión con Él. Y en el día de mi venida yo completaré esa obra. Ese día ustedes serán semejantes a mí y disfrutarán de perfecta comunión conmigo, con mi Padre y con mi Espíritu. Esa es la obra de nuestro Señor. Hermanos, apreciemos no solamente su obra, apreciémoslo a Él. Y digamos juntamente con Pedro, para nosotros, Él es precioso, Él es hermoso. Repitámonos eso constantemente. Al amanecer cada día, que nuestros primeros pensamientos sean para alabar a Jesús por su hermosura, hermanos. Él nos amó y nos hizo como Él. Y nos irá perfeccionando hasta el día de su venida. Dos advertencias que quiero traerles para terminar. Y me voy a dirigir a los hermanos varones masculinos y a las hembras mujeres femeninas. Hermano varón masculino, a la luz de esto, de la práctica del pecado y de la práctica de la justicia, yo sé que tú tienes problemas con lo que tus ojos ven. Eso es parte de la razón de la charla del 24. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos ningún problema en admitir que tenemos problemas con lo que nuestros ojos ven. Entonces, hermanos, preguntémonos, yo entre ustedes, ¿estamos practicando o estamos luchando? Hay una diferencia entre practicar y luchar. La práctica es hábito continuo. Luchar es oponerse a esa práctica. Ahora, no confundas el luchar
con lo que nosotros llamamos en el ámbito, en el lenguaje del boxeo, un sandbag. ¿Qué hace un sandbag? Bueno, él está ahí, inerte, y el boxeador viene, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, y le da, y él está ahí. Eso no es luchar, hermanos. Eso es ser abimbado a golpes. Entonces, si tu lucha contra la codicia, contra la lujuria, es eso, déjame decirte que tú estás practicando el pecado. Y tus ojos están llenos de adulterio. Ahora, si por el contrario, el pecado te está dando, pero de vez en cuando tú le das un gancho de izquierda que lo tira para la lona, tú estás luchando. Tú estás practicando la justicia. Tú estás buscando ser puro, así como Él es puro. Ahora déjenme decirles algo a mis amadas hermanas, mujeres femeninas. Yo también sé que ustedes tienen problemas con la modestia. Y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros los hombres no tendremos problemas en que ese martes 24 nos vean aquí y diciendo, sí, tenemos problemas con esto. Mi pregunta para ti es, ¿estarías tú dispuesta a que te vean en un lugar como este si la charla fuera para hablar sobre la modestia? ¿O tú dirías, disparate? Si esa es tu actitud, estás practicando el pecado. Porque así como nosotros tenemos problemas con la codicia de nuestros ojos, así también ustedes tienen problemas con la modestia. No todos, no todas, en la misma medida. Que Dios nos bendiga.